Bueno, él era un amigo, tenía muchos amigos aquí en Toluviejo donde ellos jugaban, parrandeaban, tomaban, se divertían, iban a la casa, a veces me llevaban a trabajar y salían a la calle, jugaban fútbol y a veces tenían peleas por ahí en las calles por el asunto del licor y problemas de juventud. Yo le digo a él, Danchi, dime quién te llevó, ¿por qué te hicieron eso? Tú no merecías eso, Danchi, porque yo le decía él era Danchi. Yo le digo, dime niño, ¿dónde estás tú? Yo no creo que este sea tú, Danchi. Yo nunca pienso que mi hijo está ahí muerto. Yo le pido que se aclaren las cosas bien claro, que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Y para mí fue el ejército que los mató. Oye, que se aclare esto. Este es Toluviejo, corregimiento de Sucre, Colombia, ubicado a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Sincelejo. Su vida tranquila y apacible se vio enlutada el 7 de octubre de 2008, cuando por sus calles desfilaron uno a uno en sus ataúdes 8 de los 11 jóvenes que más de un año atrás habían desaparecido de la localidad. Sus cuerpos sin vida y con señales de tortura, algunos de ellos, según sus familiares, aparecieron en fosas comunes de los municipios de Chinú y Sincé. Fueron reportados por el ejército como muertos en combate. Y yo siempre andaba atrás de él. Ese era un pelado sano. Nunca amaneció en la calle. Yo le dije, Yongo, ¿por qué te pasó esto? Porque yo tengo un camioncito, un 300. Él andaba conmigo. Después, o sea, que él se fue escondido ya. Escondido, se lo llevaron escondido ya. Se lo llevó Robinson Barbosa a Mansa. Se lo llevó para trabajar en una finca que en San Pue. Ganado 750,000 pesos, libre. Y le dijo que no llevaran nada porque ya le daban desde Colgate para arriba. Salió el 12 de julio del año pasado y amaneció el 13 muerto. Nosotros supimos como a los 22 días por un periodista llamarse Mario Warner. Supimos una noticia y una vez me desplacé yo allá a Chinú. Ya los pelados tenían 22 días enterrados. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, hablaremos de este caso, que refleja una situación que se puso en evidencia en diferentes regiones de nuestro país: los falsos positivos. A mediados de 2008, los medios de comunicación conmocionaron al país con una noticia. Un grupo de jóvenes, presuntamente reclutado para ser parte de grupos en conflicto en nuestro país, apareció pocos días después en una fosa común de un cementerio veredal de Ocaña, norte de Santander. Los jóvenes habían sido presentados como muertos en combate y pertenecientes a grupos guerrilleros. En el ámbito militar, falso positivo es aquella acción que se declara como cierta sobre un hecho que no lo es. En este caso, se afirma que los jóvenes fueron guerrilleros muertos en combate, pero las investigaciones conducen a que eran civiles que fueron ejecutados.
Estos falsos positivos responden a diferentes motivaciones en los militares: obtener ascensos, días de descanso o bonificaciones de tipo económico. Luego de los hechos lamentables con los jóvenes de Soacha, tanto el Ministerio de la Defensa como el presidente de la República manifestaron su desconcierto. El 23 de septiembre, un comunicado del Ministerio de Defensa enfatizó: ante esta situación, la cartera de Defensa solicita a la Fiscalía y dispone que la Inspección del Ejército adelanten y den prioridad a las investigaciones para hacer claridad lo más pronto posible sobre la desaparición y muerte de esas personas. Ese mismo día, 23 de septiembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe dijo: erradiquemos cualquier espíritu perverso que quede en las Fuerzas Armadas y que no esté comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos. Todos los días tenemos que ser más estrictos y rigurosos. Las investigaciones preliminares condujeron como primera medida de parte del gobierno llamar a 27 militares a calificar servicios: 3 generales, 11 coroneles y 13 oficiales y suboficiales. El general Mario Montoya, comandante del ejército, cuya popularidad creció en la Operación Jaque, renunció a raíz de estos mismos hechos. Pero si Soacha no ha sido el único escenario de esta infamia, sí es el más conocido gracias a los medios de comunicación y al escándalo que se generó por la separación de sus funciones de los 27 militares. Las denuncias se extienden a diferentes comunidades a lo largo y ancho del país, con un común denominador: las condiciones socioeconómicas de las víctimas. Estas denuncias por violación y atropello a los derechos humanos se han presentado en mayor número en la 7ª División del Ejército, con sede en Medellín y jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba, a tal punto que el gobierno de Estados Unidos vetó el apoyo económico y logístico a esta división. Entre julio y agosto de 2007, 11 jóvenes desaparecieron de la comunidad. 2 hombres se los llevaron ofreciéndoles empleo en una finca de la zona. Y ese día que él se fue, me llamó como a las 1:30 y me dijo: mami, no me lleves almuerzo hoy, porque yo estoy por acá en una finca, voy a trabajar en una finca. Que se había ido con los pelados, o sea, con John y Frank. Salió a comprar una hoja de vida y yo desde ese momento no lo vi más nunca, cuando supe que lo habían matado. Este hecho se ha convertido en el más dramático para sus habitantes, por cuanto los jóvenes ejecutados eran conocidos por todos. Muchachos entre los 16 y los 22 años, que según sus familiares no le hacían mal a nadie y daban siempre lo mejor de ellos cuando la situación lo requería. Miguel era un niño que los ayudaba mucho en el trabajo. Nosotros somos personas pobres. Yo tengo una carreta para vender agua ahí con unos tambucos. No tenemos trabajo fijo, cortar leña, triturar piedra y buscar para limpiar un solar, tratar de ganarnos la plata. Pero no cogerle nada a nadie. Esa es la vida de ese niño y tenía pues, los ayudaba. Y tenía un pensamiento: papi, cuando yo sea un hombre de mi cuello, tengo que ayudarlo, porque la casita de nosotros es de palma, de bareque, una casita muy pequeña. Y bueno, mijo, va a ser que Dios quiera que Dios te oiga. John Jairo Colón Ayala, Deimer José Hoyo Rodríguez, Cristian Javier Vergara, Miguel Enrique Jiménez Chamorro, Frank Arley Padilla Banderas, Luis Alberto Pérez Mercado, Luis Fernando Mejía Vides y Carlos Alberto Valencia Jiménez fueron sepultados el 7 de octubre de 2008 en medio del asombro, dolor y rabia de su comunidad. Estábamos almorzando cuando el hijo mío me llamó llorando, que el hijo mío estaba muerto, que lo habían matado. Yo enseguida me puse a llorar y arranqué para Chino.
me lo mostraron el video cuando él me dijo, el teniente Timaná me dijo, no, que ellos murieron en enfrentamiento. Yo me le calenté y yo dije, miren, ni el más bobo se come ese cuento de que es un enfrentamiento. Usted no ve cómo está mi hijo amarrado, manateado, cómo es ese enfrentamiento, cómo que me le parten la boca, cómo que me le sacan un diente, mire cómo está, la cara la tienen en agonía. Ustedes mismos los mataron, ustedes saben que los iban a matar, esos pelados fue que los asesinaron, eso fue una masacre. Ellos no saben ni disparar, apurar, saben coger una onda y matar un pájaro. Ellos dependían de nosotros, no de grupos ilegales. Edwin David Martínez, desaparecido con el grupo y de tan solo 16 años, aún no ha sido hallado. Para esta familia, el dolor se multiplica. Según el diario El Universal del 7 de octubre de 2008, la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Sandra Janet Castro Ospina, informó que 2 personas acusadas por el reclutamiento de estos jóvenes estaban capturadas. Uno de ellos ya se encontraba en la tapa del juicio. Para las organizaciones que velan por los derechos humanos en nuestro país, la causa de estos falsos positivos que involucran a miembros del ejército es la Directiva Ministerial 029 de noviembre de 2005. Directiva decretada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, hoy embajador ante Naciones Unidas, y cuyo objetivo, por aquella época, fue darle transparencia a las políticas de incentivos para las fuerzas militares. Esta directiva fija criterios para el pago de recompensas por la captura o muerte en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones, e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico, pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y posterior planeación de operaciones. Pero en palabras de Jorge Mejía, exsecretario de Gobierno de Antioquia y hoy asesor de la Alcaldía de Medellín, esta directiva es permisiva y carece de rigor en las investigaciones. Paradójicamente, desde la aparición de esta directiva ministerial, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos han ido en aumento. En Antioquia, por ejemplo, de 73 denuncias por ejecuciones extrajudiciales presentadas en 2005, se pasó a 122 en 2006 y a 245 en 2007. Al respecto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también nos dice: el número de muertos no debe ser un criterio de éxito en la lucha contra insurgentes. Pues yo creo que esta sociedad está llamada, primero que todo, a quitarle el poder al victimario. Es una sociedad que tiene o tenemos que entender que no es por la vía del terror, de los métodos de agresión masiva que solucionamos el conflicto armado. Tiene que entenderse que los intereses económicos y políticos no pueden estar por encima de la vida y la dignidad de las personas. Es una sociedad que tiene que sumarse y acompañar de mano, codo a codo, a las víctimas en la exigencia de sus derechos. Yo creo que esa también es garantía de no repetición. La medida en que la sociedad entienda que los paramilitares no pueden seguir aquí con el poder, que la sociedad entienda que no puede seguir aplaudiendo los actos criminales de la fuerza pública y del Estado, ese es un camino que nos puede acercar a la reconciliación, a una sociedad más democrática, pero siempre sobre la base de acompañar a las víctimas en la exigencia y en la efectividad de sus derechos. Los falsos positivos obligan a reflexionar sobre nuestros valores como sociedad, como país.
¿Es este un país donde el dinero compra todo y mueve todo? ¿Por qué ejecutan a personas inocentes quienes tienen por obligación la defensa de la vida, la honra y los bienes de los colombianos? El Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos que en principio pretenden poner freno a los falsos positivos. Eliminó el decreto sobre bonificaciones económicas por concepto de muertes en combate y priorizó las capturas y desmovilizaciones de guerrilleros por encima de su eliminación física. Igualmente, dio la directriz de remitir los casos con características de homicidio de civiles a la justicia ordinaria. Sobre todo queremos justicia y que se esclarezcan más los casos, porque de reparación sí es necesario que la hagan, pero queremos justicia y que se esclarezcan estos casos, porque nosotros no descansamos hasta que no lleguemos al fondo de todo esto y que se castiguen a todos los que tengan la mano metida en todo esto, que todos los culpables sean castigados para que esto no quede impune. La verdad que yo pido que se haga justicia y que ese hombre hable y diga quién se lo llevó y por qué se lo llevaron. Si él no estaba perjudicando a nadie, él estaba bajo la sustancia todavía de nosotros. Él pertenecía a nosotros todavía, ser un niño. O yo era un niño. Y quiero que salga la voz pública, no soy yo, sino todos mis compañeros, que salga la voz pública, que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes, como ni eran ladrones, ni eran nada, para que vinieran a matar así. Yo, salga la voz pública, que todo el mundo oiga, esto pasó así, todo lo viejo, pero no eran ningunos delincuentes. Yo, y le pido gracias a Dios que estamos sufriendo, los padres de familia, pero hasta cuando Dios quiera hay que aguantar, no sé. Y yo tengo la esperanza en Dios y las ánimas de mi hijo tienen que hacerse justicia. Aquí en todas partes. Oye, aquí en todas partes. Yo todos los días le pido a Dios que se haga justicia y la propia verdad, que sepa la propia verdad. Porque ahí estoy en ese punto. Que lo que hicieron con nuestros hijos tienen que hacer lo mismo con ellos. Al gobierno, porque eso es el gobierno, que se ponga pues de nuestro corazón con uno, porque esto es muy doloroso para uno. Usted sabe que el dinero nunca alcanza a cubrir un hijo de uno. Un pelado dándole comida a 23 años para que lo vengan a matar. Así no sirve. Tanto que se mata uno criando un pelado. En estos casos de ejecuciones extrajudiciales, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación solo podrán garantizarse si las investigaciones son llevadas a cabo por la justicia ordinaria y no por la militar, dado que con esta última sería muy difícil garantizar imparcialidad y rigor. Entre tanto, los dolores se suceden uno tras otro. La desaparición, la incertidumbre, el calvario de una exhumación, la identificación de un cadáver y el tener que soportar, en muchos casos, la falsedad que justifica la infamia. Esa que pone por el suelo el nombre de una familia al salir a decir que el ser querido era delincuente, guerrillero o paramilitar, cuando nunca empuñó un arma.